Buen día y sean bienvenidos a este video tutorial proporcionado por el programa de laboratoristas de la Facultad de Contaduría Pública y Administración. Somos Daniela Galaviz y Giselle Gámez y el día de hoy les presentaremos el tema Fundamentos de Economía, centrándonos principalmente en la frontera de posibilidades de producción. En este video tutorial se abordará el tema de la frontera de posibilidades de producción a través de distintos problemas desarrollados de manera concisa para que sea de fácil comprensión, mostrando las diferentes alternativas que nos ofrece este sencillo modelo que ilustra cómo el crecimiento económico impulsa el desarrollo fronterizo, cómo un país elige relativamente pocos alimentos y otras necesidades durante el desarrollo, cómo un país elige entre bienes públicos y privados, cómo la sociedad elige entre bienes de consumo y bienes de capital y cómo pueden aumentar el consumo futuro. Además, mencionando y aplicando algunos conceptos del primer capítulo, fundamentos de economía como lo son costo de oportunidad, eficiencia, insumos y productos con el fin de que el estudiante incremente su conocimiento y lo aplique de manera práctica en su vida cotidiana. El objetivo principal de este videotutorial es que el estudiante desarrolle la capacidad de interpretar y comparar la frontera de posibilidades de producción que obtiene una economía en cuanto a producir bienes de consumo, con el fin de analizar la amplia variedad de situaciones que existen, despejando las dudas que puedan surgir por parte del estudiante referente al tema, mediante la aplicación de ejemplos con distintas situaciones y soluciones. Comenzamos definiendo la frontera de posibilidades de producción. Este es un modelo económico que muestra las posibles combinaciones de producción que una economía puede tener y se representa gráficamente. Cuando dentro de la frontera de posibilidades de producción se quiere aumentar la producción de un bien A, significa que hay que renunciar a cierta cantidad de producción del bien B, y a esto se le llama costo de oportunidad. Por otro lado, los recursos deben de utilizarse de manera eficiente, lo cual significa alcanzar el máximo posible de rendimiento en base a los recursos limitados que se presentan dentro de las posibilidades de producción de una economía. Por otro lado, tenemos el concepto de economía, definido como el estudio de la manera en que las sociedades utilizan estos recursos escasos para poder producir bienes de manera eficiente y así distribuirlos entre los individuos de una sociedad. Dichos bienes se producen a través de insumos, y estos se definen como recursos, mercancías o servicios utilizados en el proceso de producción, con el fin de satisfacer la demanda de la fuerza de mercado. Por último, vamos a definir producto, que se le conoce como el bien o servicio resultante del proceso de producción, que se puede ofrecer al mercado para dicha adquisición. Ya expuestos algunos conceptos del tema, ahora se aplicarán a los siguientes problemas. El primer problema es alimentos-máquinas. A continuación, se muestran los pares de posibles niveles de producción de dos bienes, alimentos y máquinas, que pueden producirse con los recursos que tiene un país. Aquí visualizamos que a medida que empieza a aumentar la producción de alimentos, se disminuye la de máquinas. Principalmente vamos a ver tres puntos importantes dentro de este problema: cómo graficar las posibilidades de producción, cómo graficar la frontera de posibilidades de producción y qué sucedería si situamos dos puntos, uno por encima y otro por debajo de la frontera de posibilidades de producción.
Comenzamos visualizando la tabla de las diferentes opciones de producción. Nos encontramos con la posibilidad A, donde se producen 0 alimentos y 150 máquinas. En la posibilidad B, se producen 10 alimentos y 140 máquinas. En la posibilidad C, se producen 20 alimentos y 120 máquinas. En la posibilidad D, se producen 30 alimentos y 90 máquinas. En la posibilidad E, se producen 40 alimentos y 50 máquinas. Y en la posibilidad F, se producen 50 alimentos y 0 máquinas. En base a la tabla de las diferentes posibilidades de producción, vamos a realizar la gráfica. El punto A se construye contando las unidades de alimento hacia la derecha en el eje de abscisas, en este caso es 0, y las 150 máquinas hacia arriba en el eje de las ordenadas. El punto B se construye contando las 10 unidades de alimentos hacia la derecha en el eje de abscisas y 140 máquinas hacia arriba en el eje de las ordenadas. El punto C se construye contando las 20 unidades de alimentos hacia la derecha en el eje de abscisas y 120 máquinas hacia arriba en el eje de las ordenadas, y así sucesivamente con los puntos D, E y F. Ahora que ya tenemos graficadas las diferentes posibilidades de producción, es momento de crear la frontera de posibilidades, de modo que únicamente vamos a conectar los puntos del A al F obteniendo una nueva curva. Esta frontera de posibilidades de producción nos muestra el menú de posibilidades entre las que se puede elegir para sustituir alimentos por máquinas. Ahora, ¿qué sucedería si colocamos dos puntos más, uno por encima y otro por debajo de la frontera de posibilidades de producción? Los puntos situados fuera de la frontera, en este caso el punto G, son inviables o inalcanzables, y por lo tanto, para que la economía pueda alcanzar el punto, es necesario aumentar la eficiencia y contar con recursos extras. Cualquier punto situado por debajo de la curva, en este caso el punto H, indica que la economía no ha conseguido eficiencia productiva. ¿Por qué hacerlo? ¿Por qué hacer este tipo de problemas? Graficar la frontera de posibilidades de producción refleja las cantidades máximas de bienes y servicios que una sociedad es capaz de producir en un determinado periodo y a partir de unos factores de producción, así como unos conocimientos tecnológicos dados. Con este podemos comprender que, aunque los recursos son escasos, se pueden utilizar eficientemente en la producción de ambos bienes. Problema número 2. Kiwi y Blueberry. Aprender a interpretar la gráfica. En el siguiente problema, aprenderemos a interpretar una gráfica de la frontera de posibilidades de producción. Supongo que en una comunidad basa su economía en producir kiwi y blueberry, y para eso disponen de 8.000 trabajadores y 3.000 maquinarias. Si todos sus recursos se dedican a la producción de kiwi, esta ascenderá a 300.000 kilos al año. Y si se dedicasen a la producción de blueberry, se obtendrían 300.000 kilos al año. Por lo tanto, han decidido buscar la combinación más eficiente de ambos bienes que se presentan en la siguiente tabla. Y la representación sería la siguiente. Analicemos la gráfica.
A continuación, tenemos 3 cuestiones que resolver. Número 1. ¿Se podrían producir 350.000 kilos de blueberry y 250.000 kilos de kiwi? Si actualmente no podemos producir 350.000 kilos de blueberry y 250.000 kilos de kiwi, ¿qué debería pasar para alcanzar ese nivel de producción? Y por último, ¿se podrían producir 150.000 kilos de blueberry y 100.000 kilos de kiwi? Estas cuestiones son las que analizaremos al siguiente. ¿Cómo hacerlo? La manera más fácil y sencilla para ver si es posible producir las cantidades requeridas en las 3 cuestiones presentadas es colocar los puntos dentro de la gráfica de la frontera de posibilidades de producción y visualizar si se encuentran o no dentro de la curva. Por lo tanto, ahora hay que determinar si se pueden producir 350.000 kilos de blueberry y 250.000 kilos de kiwi. Nos situamos en la gráfica y colocamos dichas coordenadas. Analizando dicho punto, se llega a la conclusión de que no se puede producir tal cantidad, ya que no hay suficientes recursos para alcanzar este nivel de producción. Esta opción sería un punto imposible o inalcanzable. Para que pueda producirse dicha cantidad, se deberá aumentar los factores productivos disponibles, en este caso, más maquinaria y más trabajadores. Ahora, con la opción de producir 150.000 kilos de blueberry y 100.000 kilos de kiwi, de igual manera, colocamos el punto dentro de la misma gráfica. Y en esta ocasión, obtenemos que sí se pudieran producir 150.000 kilos de blueberry y 100.000 kilos de kiwi, pero no estarían aprovechando toda la capacidad de producción de la comunidad, ya que con los mismos recursos, si los aprovechase en términos de máxima eficiencia, se producirían más kilos. ¿Y por qué hacerlo? Recordemos que es importante ver que existen límites de producción y cómo se pueden utilizar los recursos de la manera más eficiente posible. Después seguimos con el problema cosméticos celulares. Ahora vamos a ver la relación entre la frontera de posibilidades de producción y el costo de oportunidad. Suponga que la siguiente tabla resume las posibilidades de producción de una economía que produce 2 productos. Y vamos a resolver los siguientes puntos. Graficar la frontera de posibilidades de producción. Encontrar el costo de oportunidad cuando la economía pasa del punto C al punto D. Y qué significaría un aumento al doble de los factores productivos y cómo se reflejaría en la representación gráfica. Ahora vamos a visualizar la tabla de las diferentes posibilidades de producción de los 2 bienes. En la posibilidad A se producen 0 cosméticos y 10 celulares. En la posibilidad B se produce 1 cosmético y 8 celulares. En la posibilidad C se producen 2 cosméticos y 6 celulares. En la posibilidad D se producen 3 cosméticos y 3 celulares. Y en la posibilidad E se producen 4 cosméticos y 0 celulares. Primeramente, vamos a graficar la frontera de posibilidades de producción, de modo que colocaremos cada una de las posibilidades de los 2 bienes cosméticos y celulares, quedando de la siguiente forma. Ahora, para encontrar el costo de oportunidad de pasar del punto C al D,
hay que identificar cuál es el bien donde se produce mayor cantidad, y en este caso es en los cosméticos. Ahora vamos a realizar una resta del punto C en cosméticos, que es 6, y el punto D en cosméticos, que es 3, dando como resultado que el coste de oportunidad es 3. Esto quiere decir que se disminuyen o se renuncia a 3 unidades de cosméticos para producir algo de celulares. Por último, ¿qué sucedería si se aumenta al doble los factores productivos? En base a la gráfica de la frontera de posibilidades de producción que ya realizamos, ahora vamos a colocar las posibilidades de producción al doble y hacer la comparativa entre ambas curvas continuas. Ahora, obteniendo la nueva tabla de posibilidades de producción, tenemos que en la posibilidad A se producen 0 cosméticos y 20 celulares. En la posibilidad B se producen 2 cosméticos y 16 celulares. En la posibilidad C se producen 4 cosméticos y 12 celulares. En la posibilidad D se producen 6 cosméticos y 6 celulares. Y en la posibilidad E se producen 8 cosméticos y 0 celulares. Además, obtenemos que si la dotación de factores aumenta con el tiempo, la curva de la frontera de posibilidades de producción se desplazará hacia la derecha. Y ahora, ¿por qué hacer este tipo de problemas? Es importante saber que hay que sacrificar cierta cantidad de producción de un bien para producir más de otro bien, de modo que se pueda satisfacer las necesidades. Además, cuando existe un aumento de factores, este crecimiento puede representar un crecimiento económico. Finalizando este video, podemos concluir que todos en algún momento de nuestras vidas hemos puesto en práctica este tema de una manera natural e inconsciente, en problemas cotidianos, tales como desde decidir en qué transporte utilizaremos o a dónde iremos de vacaciones. El modelo económico no es más que una formalización de aquello que hacemos a diario. Por otro lado, es de suma importancia mencionar que una economía está situada sobre la frontera de posibilidades de producción cuando todos los factores que dispone dicha economía se están utilizando para la producción de bienes y servicios. Ninguna economía tiene la capacidad infinita de producción. Esperamos que hayan disfrutado de este video tutorial y que lo aprendido sea de importancia en su camino a ser profesionistas. Gracias.